la sección transversal, ¿qué geometría tiene? ¿Ah? Un rectángulo. Bien, un rectángulo. Entonces yo me imagino acá el rectángulo así. Bien. Ahora, hay que ubicar los ejes principales. Cuando la sección tiene simetría doble, los ejes principales van a coincidir con los ejes centroides. Entonces acá tengo un eje principal y acá otro eje principal. La cuestión. Bien, la pregunta. ¿Cuál es el eje fuerte y cuál es el eje débil? ¿Ah? ¿Cuál es el eje fuerte? El strong axis sería, ¿no? Is. Ven. ¿Cuál es el eje fuerte? ¿Qué? ¿Cómo hace el eje? Es el eje X. ¿Por qué? Porque tiene el mayor momento de Y. A ver, esto es B, de burro. Esto es H, ¿no es cierto? Bien, entonces el momento de inercia con respecto al eje X es U doceavo de B por H al, y el momento de inercia con respecto al eje Y es un doceavo de H por B al. ¿Qué dimensión va al cubo? La que es perpendicular al eje que usted considera. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el eje fuerte? El eje débil es el eje. Bien. Listo. ¿Ya? Miren, cuando ustedes revisan el fideíto ese, se comprime, el eje longitudinal del fideo se desplaza lateralmente. ¿Bien? Ahora, arriba articulado, abajo articulado. No le estoy colocando ningún tipo de restricción a la rotación. Miren, ¿qué pasó? Se pandea con respecto al eje. Eso es fenomenal. Siempre con respecto al eje débil. Pero para que se pandee con respecto al eje débil, debe suceder una cosa. Es que ambos extremos de la columna deben estar articulados. ¿Sí? Y hay otra cosa maravillosa acá para que se den cuenta. ¿Bien? El pandeo es que la sección comienza a doblarse con respecto a un eje. ¿Alrededor de qué eje se está doblando? ¿Alrededor de qué eje se está flexionando? X. Se vuelve ataque al contrario. Está flectando. Yeah. Alrededor del eje. Yeah. Pero miren, cuando se flecta con respecto al eje Y, la sección como tal, porque de aquí a acá hay un número infinito de secciones. Bien, es como si fuese un anticucho. Bien, lámina tras lámina. Hay un montón de láminas que tienen la forma de un rectángulo. ¿Sí? Miren, se flecta, se dobla con respecto a un eje. Bien, el eje Y. Pero la sección se desplaza a lo largo del eje. Si se dan cuenta, ¿no? Es decir, el pandeo involucra que la barra se doble con respecto a uno de los ejes principales, con respecto a uno de los ejes principales, y la sección se desplace con respecto al otro eje principal. Dicho de este modo, si el pandeo se da con respecto al eje Y, la sección se desplaza a lo largo del eje. Bien, ¿estamos? ¿Sí? Sí. Y puedo lograr
configurar los extremos de modo tal que el pandeo se dé con respecto al eje cuerdo. Aquí no se va a poder porque la inercia que tiene la regla es fuerte con respecto al eje cuerdo, ¿no? Entonces no me va a ser posible. Tal vez si fuese un poquito más proporcionada sí se puede lograr lo que quisiera hacer, ¿no? Bien, entonces el pandeo siempre se va a dar con respecto a uno de los ejes principales. Pero van a ver más adelante que hay dos tipos de pandeo. Uno que le llamamos pandeo flexionante, que es el que acaban de describir, porque el desplazamiento lateral del eje longitudinal genera que la sección se flexe con respecto a uno de los ejes principales, pandeo por flexión. Pero también va a haber otra, ¿cómo le llamarían esto casi? Pandeo torsional. Es decir, cuando, por ejemplo, se comprimen secciones cruciformes, ¿sí saben que es una sección cruciforme, ¿no? Una sección de este tipo. Esas secciones de ese tipo son muy susceptibles, que cuando se comprimen, la sección comienza a rotar con respecto a su eje long, pandeo torsional. Y hay otro más que hace esto. Miren, ¿eh? Ahí hasta ahí que hay flexión y luego acá, ¿cómo le llamaríamos? Pandeo flexo-torsional. Pandeo flexo-torsional. ¿Bien? Miren, pensemos en esta sección asimétrica. Bien, por acá el eje X y el eje Y. Y luego los ejes principales que van a pasar por el eje centroidal, por el centroide. Bien, aquí está el eje Z y el eje. Digamos que el momento de inercia con respecto al eje Z es mucho mayor que el momento de inercia con respecto al eje. ¿Sí? Entonces, esta reglita de acá, imagínense, ya tiene la forma de un ambos extremos articulados lo comprimimos. Se va a pandear por flexión. El pandeo por flexión tiene ambos extremos articulados, siempre se va a dar alrededor del eje que tiene el menor momento de inercia. Es decir, la sección se va a doblar con respecto al eje B. ¿Sí se acuerdan? O sea, aquí. Con respecto al eje. Cuando la sección se dobla o se flexa con respecto al eje B, esta se desplaza a lo largo del eje Z. ¿Está? Entonces, cuando tienen una columna con ambos extremos articulados y esta se comprime, ¿no? El pandeo por flexión siempre se va a dar con respecto al eje que tenga el menor momento de inercia. Luego hemos hablado de la longitud efectiva, que no sé si quedó más o menos claro. Aquí hay otra cosa, ¿no? Que es también importante que reconozcan. Lo voy a formular de este modo, ¿ya? Ojalá en esta dirección, ¿bien? En este edificio, en esta dirección, supongan que hemos colocado todos estos muros de estos muros de concreto, digamos, muros de concreto. Bien, entonces el sistema resistente a cargas laterales en esta dirección es de muros de concreto. Pero en la otra dirección solamente hemos dejado columnas formando. ¿Se acuerdan que el muro en la dirección transversal no tiene nada de rigidez y resistencia? Esto al menos es lo que hemos convenido en la parte de hasta ahí. ¿Sí? Y voy a analizar una columna. Esta es la planta del edificio. Aquí está el desproporcional.
En esta dirección hay muros. Bien, estos son los muros. Sí, dos muros voy a colocar solamente para cuestión de visualización. ¿Ya? Y por acá tengo una columna, ¿ya? Rectangular, acá otra así, otra así. Bien, y por acá otra así. Entonces, si se entiende el dibujo, no trato de hacer un dibujo a la perfección. Lo único que quiero decir es que en esta dirección de acá, bien, la rigidez y la resistencia lo proveen los, y en esta otra dirección, la resistencia y la rigidez lo van a poner con unas ligas formando. Bien, veamos esta columna en cuestión, con esa misma orientación. Voy a ponerlo así, una columna en forma de T, para que ojalá lo logren entender. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Entonces aquí tengo la columna en forma de T. Listo. Por acá tengo un eje, otro. Bien. Lo que va a suceder de aquí en adelante es que hay que analizar las condiciones de extremo de la columna con respecto a sus dos ejes principales. Cuando tenemos secciones doblemente simétricas o secciones con simetría simple, esta sería de simetría simple. En las secciones que tienen simetría doble o simetría simple, los ejes principales van a coincidir con los ejes centro. ¿Quedó? Entonces, miren, y aquí en adelante vamos a tener un dolor de cabeza adicional y tiene que ver con definir cuáles son las condiciones de los extremos de las columnas. ¿Bien? Entonces los extremos de las columnas se pueden idealizar. Se pueden idealizar como ambos extremos empotrados, articulados, se pueden decir diferentes formas o combinaciones. ¿Bien? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, digamos que en cada nivel y en ambas direcciones, a los extremos de las columnas llegan unas vigas muy delgaditas, unos hilos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahí, en ese extremo, tanto en ese plano de allá como en el plano de acá, llegan vigas muy plenas. ¿Sí? Esas vigas son chatas. Y es como en el extremo superior, en este plano de la columna y en el otro plano, fíjense unos hilos. Esos hilos tienen la capacidad de restringir la rotación de la columna. No. ¿Se logra entender la idea? Pero voy a aceptar que sí logran entender, porque simplemente la rigidez de esa viga chata es tan pequeñita que no va a tener la posibilidad de generar restricción a la rotación del extremo de la columna. Para que la viga pueda restringir la rotación del extremo de la columna, ¿qué debe suceder? Que la viga tiene que ser una viga peral, una tremenda vigota. Si el peral de la viga se va incrementando, ¿qué pasa con ese extremo de la columna? El nivel de restricción se va a la rotación, se va a incrementar. Y puede llegar a un punto en que simplemente ese extremo está en po. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. En fin, sigo esforzando. Les decía, esa columna como de allá, que la de acá, arriba y abajo llegan hilos. Esos hilos no tienen la capacidad de restringir la rotación de la columna, tanto con respecto al eje X como respecto al eje. Hasta ahí, más o menos lo entiendo. Lo que estamos viendo ahí es el nivel de restricción a la rotación. ¿No? Entonces yo puedo idealizar en el extremo superior articulado, en el extremo inferior también articulado, y con respecto a ambos ejes principales, con respecto a este eje, con
respecto al otro eje, la columna está articulada. En el caso de las edificaciones de acero, esa situación se puede lograr de manera muy sencilla. Para generar una articulación arriba, en el extremo superior de la viga, de la columna, lo que necesitamos es unir esa viga con esa columna mediante una conexión. Bien, entonces, hay formas de lograr lo que acabo de. Por ahora, con respecto al eje Y, cuando la columna tiende a doblarse con respecto al eje Y, arriba y abajo, no hay restricción en la rotación, esos extremos pueden rotar libremente con respecto al eje, igual con respecto al eje. Hasta ahí, insisto, no sé si queda lo suficientemente. Ahora, el otro tema es el desplazamiento relativo de los extremos de las columnas. Miren, por acá voy a dibujar una estructura tipo porte. Entonces colocamos cargas laterales si quieren para que sea más fácil de ver. Bien, y esto se va a deformar así, ¿no? Una deformación, la deformación por borde es así. Aquí está el delta 1, delta 2, delta 3. El desplazamiento relativo del entrepiso es esta cantidad de acá. Bien, es el delta I más 1 menos el delta I, es diferente de. Hay desplazamiento relativo, o existe desplazamiento relativo entre los extremos. ¿Por qué razón? Porque la estructura es muy flexible. Muy flexible, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Lo voy a hacer? Ahora, y si dibujo acá una estructura tipo muro, ¿no? Muros de concreto, entonces acá todo esto lo hago de concreto, igual 3 pisos, coloco cargas, y bueno, aquí está el delta 1, delta 2, delta 3. Aquí el delta I más 1 menos el delta I tiende a ser igual a. Aquí no existe desplazamiento relativo. ¿Bien? Bien, estamos. Entonces, analicemos el asunto acá. Hay que analizar, miren, la restricción a la rotación y al desplazamiento relativo, pero con respecto a ambos ejes principales. La restricción ya les di las condiciones. En ambos extremos está permitido el giro. Y con respecto a ambos ejes principales. Pero cuando la columna tiende a pandearse con respecto al eje X, miren, el eje X está así. Los extremos de las columnas están en esta condición de acá o en la condición de acá. Pandeo con respecto al eje. ¿Se acuerdan que cuando la columna se pandea con respecto a un eje, la sección se desplaza con respecto al otro? Aquí el desplazamiento se va a dar con respecto al eje. Insisto, cuando analicen el pandeo con respecto al eje, ¿hay posibilidad de desplazamiento relativo en los extremos? ¿Sí o no? O sea, cuando esto se desplaza en esta dirección, ¿qué sistema estructural tenemos en esta dirección? Estamos en esta condición de flexibilidad. Entonces, miren, cuando analizo el pandeo con respecto al eje X, ambos extremos están articulados y además con la posibilidad de sufrir desplazamiento de relativo. Piensen toda la noche. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, cuando analizamos el pandeo con respecto al eje Y, ya sé que ambos extremos están articulados. Ya les mencioné, llegan líneas. ¿Sí? Cuando se pandea con respecto al eje Y, la columna se desplaza a lo largo del eje. Inclusive estoy pensando en esta dirección.
En esa dirección hay posibilidad de desplazamientos relativos. Dicho de otro modo, para diseñar una columna, vamos a tener un montón de condicionantes y ¿no? Probablemente la mayor dificultad va a estar en la obtención del factor de longitud efectiva, porque ese factor de longitud efectiva es un parámetro que toma en cuenta el nivel de restricción al desplazamiento y giro que tienen los extremos de las columnas, como respecto a ambos ejes sí, y tratar, sobre todo en esta parte, que están en la formación, de entender lo que acabo de mencionar, un poquito, ¿ya? Pero no es posible, espero hacer la descripción de la clase, la parte teórica, lo más sencillo posible, de modo tal de que todos ustedes lo puedan entender.